Tengan todos muy buenas noches. Damos una cordial bienvenida a todos los que han podido juntarse en esta noche para escuchar de la palabra del Señor. Vamos a comenzar nuestra reunión cantando un himno. Será el 162. Himno número 162, dice su primera estrofa. Después de contemplar la cruz, mis ídolos dejé. Camino nuevo yo emprendí y dicha allí encontré. Himno número 162. Después de contemplar la cruz, mis ídolos dejé. Camino nuevo yo emprendí y dicha allí encontré. Va bien, va bien. Va bien con los salvos bien, lo sé por cierto es así. Va bien con los salvos bien. De Egipto a escapar logré, a Canaán me voy. El Salvador mi guía es, confiado en él estoy. Va bien, va bien, va bien con los salvos bien. Lo sé por cierto es así. Va bien con los salvos bien. Cuando a tentarme Satanás su sutileza emplea, confío solo en el Señor y gano la pelea. Va bien, va bien, va bien con los salvos bien. Lo sé por cierto es así. Va bien con los salvos bien. En hora de oscuridad, en Dios yo confiaré, pues su promesa firme está, yo no te dejaré. Va bien, va bien. Va bien con los salvos bien, lo sé por cierto es así. Va bien con los salvos bien. Después de terminar la lid, al cielo subiré. Allí esperando Cristo está y en gloria viviré. Va bien, va bien, va bien con los salvos bien. Lo sé por cierto es así. Va bien con los salvos bien. Bien, antes de continuar nuestra reunión, tendremos un momento de oración. Quisiéramos pedir un hermano en comunión de nuestras asambleas para que pueda encomendarnos al Señor en oración. Oremos, hermanos, por favor.
Padre nuestro que estás en los cielos, nos acercamos delante de tu presencia para agradecer en esta hora que tú nos permitas poder reunirnos por este medio, sabiendo que así mientras sea su santa voluntad. Padre, queremos darte las gracias porque nos permites que podamos estar al calor de tu palabra. Queremos suplicarte que tú bendigas a nuestro hermano que tomará de ella, que tú seas dirigiendo esta reunión de principio a fin con tu Santo Espíritu. Padre, queremos suplicarte que también, si hay en medio nuestro alguna persona que aún está en delitos y pecados, hoy pueda aceptar al Señor como su único y suficiente Redentor. Padre, rogamos para que las conexiones sean estables, para que nada malo ocurra en las conexiones, y queremos suplicarte por nosotros para que podamos comprender lo que tú quieres decir a nuestro corazón. Padre, abre nuestro corazón, nuestra mente, prepáranos para poder escuchar de tu palabra, sabiendo de que tú quieres que los tuyos estén cerca tuyo. Padre, gracias son las que le damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Bien, vamos a continuar en la carta a los Corintios. El estudio que estamos llevando de esta carta en el capítulo 12. Primera a los Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el capítulo... ¿Escucha? ¿Machito? Débora, por favor, que se me borró. Sí, porque yo lo corrí y se me... ¿Se escucha, cierto? Sí, dile. Don David, pero de todas maneras se ve de frente a usted. Se ve todo. ¿Yo me veo? Sí, se ve y se escucha. Ya. Pero de todas maneras me va a ayudar la Débora. Va a venir. Se me borró. Ahí lo va a aprender de todas maneras. Ok. Ahí sí. Ahí se ve bien, ¿no? Ya. Ahí se escucha. Sí, se ve bien y se escucha. Ya, muchas gracias. Bien, vamos a leer en la carta de Primera a los Corintios, capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 al... Bueno, es bastante largo, pero lo que importante es lo que habríamos que terminar hoy, es en cuanto a los dones. Sería hasta el versículo 11. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas.
Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hasta allí, y que el Señor agregue su bendición a su palabra. En realidad, hermano, quedamos y habíamos alcanzado a mirar la última vez que estuvimos viendo este tema, fue hasta el versículo 6. Ahora corresponde ver lo que nos faltó aquella vez, que son los dones que aparecen aquí en esta porción, desde el versículo 7 al 11. Aquí habremos de mirar acerca de algunos dones del Espíritu. Pero también los hermanos, si desean hacer un estudio particular, ayudará mucho para entender estos pasajes. No es solamente que se habla de dones espirituales aquí en esta carta, sino que también en Romanos, el capítulo 12, y en Efesios, el capítulo 4. Por lo tanto, aquí tenemos en primera los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11 que vimos, que tienen que ver con los dones, y también en Efesios capítulo 4. Llama la atención, hermanos, que en Romanos 12 vemos a Dios como el dador. Eso está en Romanos 12, versículo 3. Allí es a Dios como el dador. En Efesios 4 y el versículo 8, allí vemos al Señor resucitado que dio dones a los hombres. Pero en esta carta que nosotros estamos estudiando, aquí es el Espíritu Santo quien otorga los dones. La Trinidad completa, en la labor y en el trabajo de los dones para beneficio de los suyos de la iglesia. Aquí, si usted los cuenta, se enumeran, hay 9 dones. Y esto, lo que destaca de estos dones, que son dones milagrosos y de señales. Pero usted se encontrará que aquí hay 9. En Romanos, usted va a encontrar solo 7. Y lo interesante de esto, que no se incluye ninguno de los 9 que aquí se mencionan, no se repiten. Por lo tanto, aquí en esta carta encontramos 9, pero en Romanos encontramos 7. Y no se repiten entre uno y los otros. Y si uno va degradando o va bajando en cuanto a los dones, se encuentra que en Efesios, el capítulo 4, esa lista es mucho más breve. Allí solamente se especifican 5. Y hay algunos que creen que solo debieran haber 4. En realidad, hermanos, es sumamente importante entender estas realidades por una razón. Ya hemos visto y hemos avanzado en esta carta, de primera a los Corintios, y aquí nosotros nos damos de muchas cosas que hemos visto de lo que ocurrió en aquella asamblea local de Corinto. A ellos no les faltaba ningún don. Y los dones que debieron haber sido de provecho se mal utilizaron para la vanagloria, la jactancia de aquellos hermanos de Corinto. Estas cosas que vamos a ver en detalle son los dones que sí existieron en el período del comienzo de la iglesia. Esto fue lo que estuvo allí.
Esto fue lo que estos hermanos tuvieron. Y al ir mirando cada uno de los dones, usted se dará cuenta que estos dones, por ser dones espirituales, y mayormente eran dones de milagros, y que daban señales. Entonces eso sirvió para ellos, sirvió como vanagloria y jactancia para mostrar quién tenía los mejores dones. Debemos ir analizando e ir mirando esto que estamos viendo en estos dones. Y al mirarlos, lo principal aquí es entender algo. Estos dones ya no existen. Estos dones no están en funcionamiento más. Fueron dones dados a la iglesia para el beneficio de la iglesia, pero tuvieron un punto en el cual cesaron, cesó su labor. Ya no los tenemos más, pero sí sirvieron. Fueron dones de parte de la Trinidad, de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo, que estuvieron envueltos en este trabajo para dotar allá al principio de la iglesia, del nacimiento de la iglesia, para beneficio y provecho de los creyentes. Avancemos, hermanos, y miremos y analicemos un poquito estos 9 dones que habremos de mirar. El primero que aparece es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Aquí, estos 2 dones son presentados juntos, con razón, por cuanto operaron solo en aquella época. Aquí debemos reconocer algo, que en aquellos primeros tiempos, estas asambleas, ¿qué era lo que no tenían? Un Nuevo Testamento, al que pudieran recurrir para su guía, como lo hacemos en el día de hoy. Nosotros los creyentes de esta dispensación que ha avanzado, ahora poseemos un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, en otras palabras, la Biblia completa. Y ella es nuestro guía en este día. Pero en ese tiempo, ellos debieron tener este don, por decirlo así, los 2 juntos, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, porque no la tenían. Esa es la razón principal, porque el Señor dotó a estos hermanos para seguir avanzando con su plan de salvación y su plan para ir conformando a la asamblea que había nacido hace tan poco. Dios proporcionó estos dones a fin de hacer frente a esta situación, que no había un Nuevo Testamento. Aquí lo que se refiere a palabra, aquí significa expresión. Estos dones se trataban o involucraban la comunicación. En cualquier situación que se daba, en la que se precisaba de una profunda percepción para resolver un problema, un hermano podía levantarse para dar a conocer la mente de Dios que le había sido revelada. Y la palabra ciencia, que aparece aquí también, no se refiere a un conocimiento adquirido mediante estudio.
Era un don de parte de la Trinidad, dada a aquellos creyentes para un beneficio de la iglesia. Por lo tanto, no es que ellos tuvieran un conocimiento que hubiesen adquirido mediante estudio, sino a aquello que era divinamente impartido. ¿Para qué cosa? Para suplir la verdad del momento, lo que era necesario en ese momento. Uno dirá, ¿es que la Biblia dejó ejemplos de esta realidad? ¿De esto que estamos viendo? Bueno, un ejemplo de esto se ve en el conocimiento concedido a Pedro. En Hechos capítulo 5, desde los versículos 3 al 4. Allí podemos mirar cómo esto fue suplido porque aún no había un Nuevo Testamento. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Por lo que este apóstol Pedro llevó a cabo cuando ocurre aquella situación con Ananías, ese matrimonio Ananías y Zafira. Gustó de aquella ciencia, de aquel don, para descubrir lo que se estaba llevando a cabo tan tremendo. Y el castigo que vino de parte de Dios para aquella pareja. Allí tenemos lo que es la palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Luego tenemos el segundo, que es fe. Este don no es lo que conocemos como la fe que salva, ni la fe y la confianza que ejercemos de día en día. Anoche escuchábamos un mensaje de nuestro hermano don Jorge, y él nos hablaba de la fe. ¿Qué era la fe? Una fe que tiene una base, por la cual una persona, en base a aquello, ha depositado su fe y es salva. Bueno, aquí, recuerda, hermano, que estamos hablando de un don. No es la fe salvadora, no es la fe que salva, ni la fe y la confianza que ejercemos de día en día en base a esa fe. Aquí, esto está estrechamente asociado, fíjese bien, con las sanidades y los milagros. Y nos dice que en tanto que el don es impartido de manera soberana, la fe era necesaria para que el don operase. Aquí podemos ponderar esto cuidadosamente. Allí en Mateo capítulo 17 y desde los versículos 14 al 21. Y también en Mateo capítulo 21, versículos 17 al 22. En cada uno de estos incidentes, el Señor reprende a los discípulos por su falta de fe.
¿Falta de fe en qué? En que no pudieron hacer aquellos milagros. Este don, como dice aquí, este don de fe puede mover montañas. Este don dotaba de fe especial que era necesario para el ejercicio de los dones de sanidad y para la operación de milagros, si los hombres debían llevar a cabo aquello que era humanamente imposible. Sería bueno leer un poquito de Mateo, capítulo 17. Mateo, capítulo 17, y podemos leer del versículo 14, dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Podemos mirar lo que ocurrió con aquellos discípulos. La fe esta que está hablando aquí, este don de fe, era muy ligado al tema de sanidades y el hacer milagros. Y avanzamos y podemos ver ahora el número 3, que sería el don de sanidades. Fíjese bien que este don está en plural. Los evangelios abundan con registros de las mismas. Lo mismo que el libro de Hechos también contiene aquello, las sanidades. Aquí podemos mirar y debemos mirar con cuidado esta expresión dones de sanidades. Ambas palabras están en plural. ¿Qué indica esto? Que cada caso de sanidad daba evidencia de una distinta operación del don. Este don no estaba en operación, no está en operación en la actualidad, en su plenitud, como lo estuvo en ese tiempo. Ni tampoco está en su variedad y en su carácter decisivo, como en los tiempos del Señor y de sus apóstoles y de otros que se mencionan aquí. Con el paso del tiempo, se hizo claro que el don se estaba desvaneciendo. ¿Cómo podemos ver esto en las Escrituras, que ese don se estaba desvaneciendo? El aguijón de Pablo en la carne. ¿Cuántas veces había rogado al Señor que le quitara aquel aguijón, aquella enfermedad, aquella falencia que él tenía?
No se llamó a nadie para que hiciera un don en base a ese don de sanidades y sanar a Pablo. El estómago enfermizo de Timoteo. No fue nadie con el don de sanidad a sanar a Timoteo. Pablo contestó: por tus frecuentes dolores estomacales, te aconsejo que bebas un poco de vino. La enfermedad de Trófimo, la dolencia de Epafrodito. Y vamos mirando más y más. ¿Y qué ocurre? Estas cosas no fueron afrontadas de inmediato por el poder apostólico o de los apóstoles. No fue así. Así que, hermanos, uno comienza a mirar estos dones y se pregunta lo siguiente: entonces, ¿para qué sirvieron? Para lo mismo que sirven los dones en el día de hoy, los que han quedado. Hay dones que en la actualidad están en ejercicio, como estos dones que también estuvieron, pero siempre debe recalcarse que estos dones era para el provecho de las asambleas y de los creyentes. Esa era la razón porque la Trinidad completa trabajó en esto y dotó de estos dones. Recuerde que era el principio de la iglesia. La iglesia se estaba conformando. Estaba en un proceso de crecimiento. Y estos dones, por supuesto que existieron. Lo llamativo es mirar que tal vez uno se pregunta, eran tan a la vista, eran tan llamativos, que tal vez por eso los hermanos de Corinto cayeron en eso. Hay un caso especial que ocurre acerca de este don de sanidades, que está en Santiago, capítulo 5, que podríamos leer. Santiago, capítulo 5. Dice de esta manera. Santiago, capítulo 5, comenzando desde el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y es llamativo que agrega lo siguiente: y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Era la oración de los ancianos que podían llegar a ese lugar para orar, para que el hermano pudiera ser restablecido. Pero también cuando había un motivo de pecado, los hermanos ancianos, creemos, que nunca llamaron a un apóstol, ni a ningún hermano con el don de sanidad. No se ve, no está allí. La oración, la enfermedad de Pablo, la de Timoteo y de tantos otros.
ese don estaba quedando ya fuera, en desuso, como alguien pudiera decir. Pero debemos decir, hermanos, que Dios, en el día de hoy, por supuesto que puede sanar. Y lo ha hecho, y hemos visto tantas cosas que el Señor ha respondido a nuestras oraciones. Pero ya no es la norma. Eso se acabó. Estos dones no están. Y con cuánta tristeza nosotros tenemos que mirar cuando tal vez personas que pertenecen a denominaciones desean hacer estas cosas. A algo que Dios ya ha dejado de lado. Sirvieron estos 9 dones, prestaron su utilidad y cesaron, se acabaron. Miremos el siguiente, milagros, y volvemos a ver el plural nuevamente en esto de milagros. El hacer milagros. Operaciones de milagros, traduce otra versión de nuestra Biblia. Y esto está en contraste con las sanidades que se mencionan. Aquí se exhiben en el ministerio del Señor. Podemos verlo allí en el ministerio que el Señor Jesucristo realizó cuando estuvo en esta tierra. Uno de ellos, la transformación del agua en vino. En Juan capítulo 2. La alimentación de los 5.000 en Juan capítulo 6. Cuando aquietó la tempestad allí en Marcos capítulo 4. En Hechos también encontramos estas operaciones. La resurrección de Dorcas en el capítulo 9. Cuando fue cegado Elimás en el capítulo 13. Eso fue un milagro judicial que ocurrió allí. La resurrección de Éutico en el capítulo 20. Comenzamos a mirar los milagros y comenzamos a verlos de parte del Señor. Y esto va agregando algo. Siempre para un provecho. Siempre fue para un provecho, para un bien hacer. No vemos jamás que el Señor Jesucristo se hubiese jactado, lo digo con todo el respeto, que el Señor se hubiese jactado de aquel milagro. Ni los suyos debieron haberlo hecho. Pero en Corinto volvemos a repetir, somos repetitivos en esto. Eso sí ocurrió en Corinto. Yo sano. Yo hago milagros. Mírenme la fe que yo tengo, el don de fe que yo tengo. Pablo también lo hizo. Cuando echó espíritus malos. Pero no vemos a Pablo jactándose de eso. Ni Pedro tampoco cuando ocurrió aquello. Y reclamó inmediatamente, ¿por qué nos miras a nosotros? ¿Por qué piensas que nosotros hemos hecho esto? Al mirar el don de profecía, ya queda poco tiempo, este era un don que estaba en importancia en segundo lugar, después de un apóstol. Era un don de carácter fundacional. Un profeta, ¿qué hacía? Hablaba por revelación directa de Dios. Tanto si se trataba de doctrina fundamental
como para hacer frente a una situación particular, dando en su ministerio el pensamiento de Dios para el tiempo entonces presente. En la actualidad no hay profetas en este sentido. Y con esto quiero dar un ejemplo. Recuerdo hace años atrás, me llamó poderosamente la atención una persona un día sábado. Era hora de almuerzo. Y lo que me llamó la atención que esta persona, esta señora, estaba con un velo puesto. Y como yo no conocía quiénes eran ese grupo, le pregunté. ¿Usted es creyente?, le dije. Sí, me dijo. ¿Y usted ha entendido bien lo que es el tema del velo? Sí, me dijo. El velo es una cubierta y me relató algo. Y comencé a averiguar quién era ese grupo de personas que actuaban así. ¿Y sabe con qué me encontré? Es una agrupación, una denominación de fondo carismático que se autollaman apóstoles y profetas. Pero sabe, eso no cesó porque yo esas personas después las miraba usando velo el día sábado, pero después comenzó a ver que eso se fue expandiendo y lo veía hasta los días domingos. No se sacaban el velo. Y eso después se fue dando más allá y terminó en lo siguiente, que yo después veía personas que iban a trabajar e iban con su velo. Eran apóstoles y profetas. Así se llama ese grupo. Y ellos creen a pie firme que aún hay apóstoles y que hay profetas. Bueno, no es en el sentido presente en cuanto a los profetas que podemos ver en el día de hoy. ¿Qué es lo que hay en el día de hoy? Los maestros. Un maestro. Uno que predica de las escrituras ya terminadas. Aquellos profetas y apóstoles usaron su labor de fundación, pusieron el fundamento, pero ahora han quedado los maestros, los que ministran, ¿desde dónde? Desde las escrituras, que ya están completas. Así que, hermanos, esto podemos ir mirando y comenzar a sacar aquellas cosas que a veces los hermanos no saben cómo contestar y decir, bueno, esto ya no está en la actualidad. ¿Y cómo le rebate a esas personas usted? A esas personas que ya usan el velo hasta dormir. Imagínense, esto terminó, fue tan progresivo esto del velo, de estos apóstoles y profetas, que ya ellas después decían, el velo nosotros no lo sacamos a ningún día de la semana y dormimos con el velo. Imagínese usted. Desconocimiento total de las escrituras. Si alguien dice que tienen profetas, y no es solamente el lado carismático. Yo no sé si usted sabe, pero los mormones tienen profetas. Y ellos se jactan de eso. Recuerdo haber hablado una vez con uno de ellos y me decía, ¿sabe? Me dijo, quisiéramos tener nuevamente una reunión con usted para que conversemos estos temas. ¿Le gustaría hablar con uno de nuestros apóstoles y profetas? Yo le dije que no. Por lo tanto, nosotros entendemos en esto que al completarse las escrituras, estas cosas fueron cesando. De los 9 dones que están aquí, todos cesaron. No negamos que el Señor puede sanar. Por supuesto que puede sanar. Completamente. La revelación está completa. En 2 de Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Usted lo puede leer por el tiempo. Aquí, ¿esto qué cosa indica? Que los profetas han sido sustituidos ya por los maestros. Y es importante verlo porque muchas veces nosotros, ¿sabe para qué usamos este capítulo de la Escritura? Para demostrar los falsos o las personas que vienen trayendo
una falsedad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y mire el cambio. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hubo profetas, pero ¿qué es lo que hay en el día de hoy? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Así que por lo tanto, la iglesia está dotada ya no de profetas, de verdaderos maestros, pero en el ámbito de los inconversos, hasta en eso abarcó. Ya no hay profetas. Discernimiento de espíritus. Esto aquí se refiere al don de discernir. Si un mensaje que se daba procedía o no del Espíritu Santo, o si venía de un espíritu malo, pero que era presentado de tal manera que parecía proceder de Dios. En Hechos, capítulo 16 y versículo 16, ahí podemos ver algo de esto. Hechos, capítulo 16 y versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Parecía genuino. La gente lo tomaba bien, lo recibía. Pero ¿qué ocurre? Pablo, usando este don, él discernió, ¿qué cosa? Que estaba poseída por un demonio. En el versículo 3 de este capítulo. Y en Juan, es el mismo Juan, en primera de Juan, el capítulo 4, versículos 2 y 3. Aquí nos dan criterios para descubrir el origen de esta enseñanza. Pero aquí este don parece haber sido dado para una cosa, para discernir el espíritu detrás del mensaje. Esa era la idea. Cuando según todas las apariencias daban a entender que era genuino, como hemos visto en esta mujer. Lenguas, creemos que se trata de idiomas naturales. El que habla sin dogmatizar. Yo sé que hay hermanos que esto ha traído un poquito de controversia, pero yo creo, en mi pensar, que son idiomas naturales. Este don de lenguas. Ya sabemos que hay una controversia, hermanos, pero lo que a mí me deja y me da una paz tremenda es entender que se refiere a idiomas naturales. Fíjese lo que el Señor prometió en Mateo, en Marcos capítulo 16 y versículo 17, que las lenguas cesarían, hablarán nuevas lenguas. No son nuevas en el tiempo, sino nuevas en el sentido de que eran nuevas para el que hablaba. Ese es el sentido allí. Y debemos decir, como fue la promesa, así fue el cumplimiento. La promesa había sido acerca de idiomas y el cumplimiento fue acerca de esto mismo. Tanto en Hechos, en las 3 ocasiones que se mencionan, el capítulo 2, el capítulo 10 y el versículo 19, como también aparece en 1 Corintios,
en los capítulos 12, 13 y 14. Cabe recordar que cuando se levanta Pedro, ejerciendo este don, en el capítulo 2, ¿qué dice Pedro? Comienza a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, y lo que ocurrió era que hablaban las maravillas de Dios, y los que estaban allí les escuchaban, que ellos hablaban las maravillas de Dios en el idioma que ellos habían nacido. Entonces, ¿cuál era el milagro para hacerlo más o menos entendible, más sencillo? Es que Pedro en este caso, él nunca estudió alemán. Estoy poniendo un ejemplo. Él nunca estudió alemán. Pero en ese momento él habló las maravillas de Dios en alemán y había un alemán que escuchó. ¿Y qué cosa dijo ese hombre? Les oímos hablar en las lenguas, en el idioma nuestro, en el cual hemos nacido. Yo soy alemán y puedo entender que ese hombre, siendo judío, está hablando en alemán. ¿Y qué ocurrió? Les oían hablar las maravillas de Dios. Ese es el don. Por eso que digo que esto trae un poquito de controversia, porque cuando uno habla ese tema de allí, algunos hermanos lo toman con 1 Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14, y como que eso hace como que da otra intención. Aquí es esencial, hermano. La naturaleza de hablar en lengua se debe derivar de las Escrituras. No es un jerigonzo. Usted ha escuchado en algunas denominaciones o personas que están junto a usted, o yo creo que más de algunos de nosotros lo ha escuchado. Cuando dicen estas palabras, miren las que yo me he grabado 2. Y no soy un lingüista, no soy un políglota. Cuando dicen, ajala bala bala, rama mama mamasa. Y entonces usted les pregunta a ellos, ¿qué dijo? Y la persona dice, no, yo no lo entiendo. Entonces debiera tener, aquí entra en juego el don de interpretación. Entonces, si ese hombre no está con ese don, no podría interpretar eso. Es que nunca es un jerigoncio. Es algo que tiene que ver con las Escrituras. Ese es el tema. No tiene que ver con las religiones paganas. Aquellas cosas jerigonzos que ellos dicen son cosas paganas y diabólicas. Por lo tanto, comenzamos a mirar esto. Disculpe que se me cayó el celular con esto de ir acomodando todo esto. Por lo tanto, este don tenía la capacidad de comprenderse lo que se decía. Les oímos en Hechos 2. Les oímos las maravillas de Dios en el idioma en el cual nosotros hemos nacido, en la lengua que nosotros hemos nacido. Pero había el otro don, el de interpretación de lenguas. Este también era un don. Y no se puede referir a las capacidades lingüísticas de un hermano presente. ¿Sabe por qué? Porque si hubiese un políglota, un hermano que sabía muchos idiomas, entonces ese hermano, ¿qué podría hacer? Estaría capacitado para traducir, para interpretar las lenguas. Es que no era un don normal del común corriente de nosotros. Tenía que ver a un don espiritual dado por Dios. Así como ese hermano que tenía y podía hablar en lenguas, mientras él se levantaba y hablaba de las maravillas de Dios, venía este hermano, ¿y qué hacía ese hermano? Le traducía. Sencillamente hacía esto. Él traducía lo que ese hermano había hecho. Pero cuando ese hermano no estaba, ¿qué se le pedía al hermano que tenía aquel don de lenguas? Que se quedara callado, porque no iba a ser de provecho, porque él podía decir las maravillas de Dios, pero los que estaban allí no lo habrían de entender.
Era necesario ese don junto con este. Y se podía pedir. Podía darse que el mismo hermano hablase en lengua. Debería él orar. ¿Para qué? Para poder interpretar. Este don podía ser ejercido por ambas. Estos dos dones por la misma persona. Y ya hemos dicho, no debía funcionar si no había un hermano que pudiera interpretar. Bueno, alguien podría decir, bueno, pensar que quien hable en otra lengua y lo comprenda, pueda también interpretar. Esto no es cierto. La interpretación es una capacidad superior y por encima de la capacidad de hablar. Era un don que Dios había dotado a aquellos hermanos para un beneficio de ese tiempo. Usted dirá qué tremendo beneficio tuvieron en Hechos capítulo 2, tremendo beneficio. Hombres escucharon las maravillas de Dios. Eso se terminó. Eso cesó. Eso se acabó. En el día de hoy, esos 9 dones ya no están, hermanos. Cesaron. Se acabaron. Más adelante podremos mirar también, y ya lo hemos visto anteriormente, a lo que se refiere en cuanto al canon de las Escrituras cuando se conforman. Allí también agrega algo bien llamativo acerca de esto que cesaría. Cuando venga lo perfecto, esto cesará. ¿Qué necesitamos ahora? Esto, la Biblia, nada más que la Biblia. ¿Necesitamos ver ahora, como lo hizo Pablo con aquella mujer, usar ese don? No. Tenemos las Escrituras que nos hablan claramente quiénes son esas personas y que si traen algo que no está bien. Hablaba con un hermano y me decía, bueno, él es una persona, yo encuentro que está bien, que mucho él cuestiona las cosas de primera, y es bueno hacerlo, hermano. Cuando alguien predica y cuando alguien habla, tiene todo el derecho que le confiere la palabra. Entonces, si yo he dicho algo malo, el hermano Roberto tiene todo el derecho de cuestionarme y decirme, hermano, esto no es correcto. ¿No es cierto que de repente nosotros decimos, porque no sabemos, que el Señor, un ejemplo voy a dar, el Señor Jesucristo tomó un cuerpo igual al nuestro? ¿Y qué estamos diciendo? ¿Nos debiéramos decir cuando nos enseña? Sí, hermano, yo aprendí también eso. Me corrigieron y lo acepté de buena manera. Es bueno que hayan hermanos que sean quisquillosos, como decimos nosotros. No, debemos decir que el Señor tomó un cuerpo semejante al nuestro, sin pecado. Entonces esto también es sumamente importante. Ya no tenemos esos dones, pero sí sirvieron. Estuvieron con nosotros. Fue de parte de la Trinidad que los dio para el servicio, pero ahora ya el canon escrito es nuestra guía para todo. Todo está aquí. El problema es que si no conocemos las Escrituras, pueden entrar falsos maestros, pues. Yo conozco un caso de un grupo de hermanos, comenzaron un lugar, ¿y sabe lo que ocurrió? Entró un hombre de una denominación, y ese hombre sabía las Escrituras, y comenzó a embaucarlos, comenzó a esto. Bueno, cuento corto, ese lugar terminó, y ese hombre se llevó a todo el grupo que estaban ahí. Es necesario saber las Escrituras. Nos vamos a encontrar con falsos maestros, aunque sean muy falsos. A veces conocen bien las Escrituras, las tergiversan, sí, pero si yo no las conozco, ¿cómo puedo reprender aquello? ¿Cómo puedo rechazar eso? Así que, hermanos, Dios permita que podamos continuar en otra ocasión este estudio que estamos llevando de esta carta. Ahora, lo que tendrá o vendrá a continuación es el tema de la enseñanza del cuerpo, que tiene relación con esto mismo. Y habrá de dar
ejemplos sumamente claros el apóstol para entender con mayor razón esto de los dones. Así que, hermanos, me pasé, creo, yo no sé, tengo un reloj aquí que dice las 9:05. Así que si me he pasado, disculpen por tomarle un poquito de su tiempo, hermano. Solamente nos queda ahora para terminar, dar las gracias al Señor, que el Señor bendiga su palabra a nuestros corazones y pedir nuevamente a un hermano que pueda orar para terminar esta reunión, por favor. Padre nuestro, te damos las gracias por este momento en el cual tú nos has permitido escuchar tu palabra y ser edificados a través de ella y pensar en lo que tú has dejado tan claramente para que nosotros seamos guiados por tu Santo Espíritu para crecimiento de cada uno y claramente para crecimiento del pueblo tuyo. Gracias, Señor, por la claridad, gracias por tu palabra, gracias porque hemos podido aprender y estar al calor de ella. Señor, rogamos que tú la bendigas en el corazón de cada uno, que tú bendigas también a nuestro hermano que ha estado con nosotros entregando tu palabra, y te rogamos que esta que ha entrado en nuestros corazones no vuelva a ti vacía, sino que sea en crecimiento y en bendición. Todo lo dejamos delante de tu presencia y quedamos encomendados en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, nos queda dar gracias a todos los hermanos que han podido estar. En realidad, hermanos, yo no los puedo ver bien porque estoy con el celular, no con el computador. Como recién llegamos, ocurrió que el computador, como estuvo guardadito, se amurró, como decimos a veces. No quiso agarrar. Así que, bueno, ahí lo dejamos hasta otra ocasión, pero el celular nos sirvió. Hermanos, mire, nosotros tenemos una tremenda deuda con los hermanos de Talca en el sentido de ayuda. Con sus dones nos han podido ayudar. Ha estado con nosotros Roberto y Rodrigo apoyándonos en el tiempo que tuvimos que estar fuera. Damos las gracias nuevamente. El Señor, sabemos que esto no es vanagloria para ninguno de ellos, pero es parte del agradecimiento cristiano que debemos tener. Estas cosas deben decirse. Dar las gracias, hermanos, por el tiempo que ustedes dispusieron para que los hermanos pudieran seguir escuchando la palabra del Señor. Así que muchas gracias, hermanos, por su ayuda a ellos. Y ahora solamente nos resta saludar, dar las gracias a nuestra próxima reunión, Dios mediante, la Cena del Señor, el domingo a las 10 de la mañana, y en la noche, 20 horas, 8 de la noche, predicación del Evangelio, si el Señor no ha venido. Y en su voluntad podemos hacer esas reuniones. Es todo lo que puedo decir, y solamente queda, si ustedes abren sus micrófonos, hay permiso, hermanos, para hablar. Ya la reunión está terminada, las hermanas pueden quitarse sus velos y pueden también hablar, si así lo desean. Buenas noches, hermano de ahí. ¿Cómo está, don Pedro? Gusto verlo. Igualmente, pues, hermano. Así que, ¿cómo le fue de ver? Por allá, por donde anduvo. Bueno, anduvimos. Fueron Rodolfo. ¿Dónde anduvieron? Sí, fue Rodolfo, fue Luis Insulza, que es de su asamblea también, y el que habla. Sí, Sí. Mire, nosotros nos vinimos con mucha alegría, porque la labor fue de esta manera. Bueno, Rodolfo fue el que ministró, y yo fui el que estaba tomando el Evangelio. Eso se hizo de esta manera, así que tomábamos el tiempo que los hermanos nos dejaban. Bueno, digo esto porque los hermanos allá en esa asamblea cantan bastante. Cantan bien y cantan bastante himnos, así que en el tiempo que nos quedábamos había que acotar los mensajes, pero fue muy productivo en el tema ministerio y evangelio. Una alegría ver cómo los hermanos se alegraban de escuchar de la palabra del Señor.
la enseñanza. Así que fue bien productivo. Bueno, el Evangelio, mucha gente fue a escuchar también. Y bueno, yo debo decirlo, es primera vez que yo con Rodolfo trabajamos juntos de esta manera, predicando todos los días que había que predicar. Para mí, él me preguntó cómo me sentía. Y yo le dije, bueno, no, es algo nuevo para mí. Es algo nuevo para mí, así que no, la verdad que todavía sigo pensando, así que todavía no tengo la respuesta para el hermano. Pero lo único que agradable fue que pudimos estar juntos trabajando y el Señor sabrá cuáles serán los planes que vienen, o qué se va a hacer. Pero quedaron muy felices los hermanos de esa asamblea y nosotros también. El resultado solo lo dejamos al Señor, de lo que habrá pasado. Estaban contentos los hermanos, nada más. Sí. Muy bien. Bueno, siempre yo creo que van a haber más hermanos chilenos que tal vez puedan ir más adelante también, que puedan ayudar también. Así que hay una labor que hacer allí también de ministrar a los hermanos y el Evangelio. Están necesitados ellos en el sentido de que el anciano que partió a la presencia del Señor, pues, y ahí quedaron los hermanos. Hay un buen grupo de varones allí, pero siempre se necesitan las visitas de hermanos para que puedan ministrar. Por eso es como que la puerta ya está abierta para algunos que pudieran ir a trabajar. Que el Señor así lo permita. Muy bueno. Sí. Bueno, si no hay nada más que decir, solamente nos queda despedirnos, agradecer a todos. Bueno, Roberto no se despidió de esto, ¿ah? No es que Roberto, y porque hizo todo ese trabajo, ahora va a tomar descanso. Por el contrario, le toca este miércoles, si el Señor así lo permite, en su voluntad, para que siga con el estudio de la carta a los hebreos. Así que, hermano, eso solamente decir, muchas gracias a todos y tengan todos muy buenas noches. Así que, muchas gracias. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches.